Vivimos cansados, pero no por falta de tiempo. Estamos cansados porque queremos controlarlo todo. Queremos controlar lo que sienten los demás. Queremos controlar el resultado. Queremos controlar el futuro, el pasado y hasta aquello que nunca estuvo en nuestras manos. Y cuando la vida no obedece, nos frustramos, nos enojamos, nos rompemos por dentro. Este espacio no existe para prometerte felicidad. Existe para recordarte algo más incómodo, que quizá el problema no es el mundo, sino la batalla constante que libras contra él. Esto es Soledades, un espacio donde no buscamos controlar la vida, sino aprender a transformarnos dentro de ella. Y esta es una historia para quienes están cansados de intentar sostenerlo todo y aún así sienten que nada es suficiente. Parte 1. Vivimos creyendo que si pensamos lo suficiente, si analizamos cada escenario, si anticipamos cada error, entonces nada malo podrá ocurrirnos. Nos enseñaron, sin decirlo, que controlar es sinónimo de seguridad, que preverlo todo nos hará fuertes, que quien domina el entorno no sufre, pero nadie nos advirtió del costo, porque controlar no es calma. Controlar es tensión constante. Es vivir con los hombros rígidos, con la mente siempre despierta, con el miedo disfrazado de responsabilidad. Poco a poco el control se convierte en una obsesión silenciosa. Empiezas controlando decisiones pequeñas. ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? ¿Qué mostrar? ¿Qué esconder? Luego avanzas. Quieres controlar conversaciones, emociones ajenas, resultados que no dependen de ti. Y sin darte cuenta, tu vida ya no se vive. Se administra. Te conviertes en el vigilante de tu propia existencia, siempre atento, siempre tenso, siempre cansado. Aquí aparece la primera gran mentira: creer que el control te protege del dolor. La realidad es más cruel. Cuanto más intentas controlarlo todo, más vulnerable te vuelves a aquello que no puedes dominar. Porque la vida, te guste o no, es impredecible. Y choca con más fuerza cuando la enfrentas con rigidez. Tal vez por eso te sientes agotado, aunque no hayas hecho nada. Tal vez por eso sientes que avanzas, pero no respiras. No estás fallando, estás sosteniendo demasiado. Y esta historia no va de soltarlo todo. Va de entender que sí merece tu energía. Y que nunca fue tu responsabilidad cargar. Parte 2. Existe un punto en la vida donde el control deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. No sucede de golpe. No hay una señal clara. No hay una alarma que te avise. Sucede de forma lenta, casi imperceptible. Un día empiezas a pensar demasiado antes de hablar. Otro día analizas una decisión simple como si fuera irreversible. Y cuando te das cuenta, tu mente ya no descansa. Empiezas a vivir en escenarios hipotéticos. ¿Y si pasa esto? ¿Y si digo aquello? ¿Y si todo sale mal? No estás viviendo, estás anticipando. Y anticipar no es sabiduría, es ansiedad disfrazada de responsabilidad. Muchos creen que controlar es una virtud, que el que controla es maduro, que el que controla es fuerte. Pero nadie habla del precio. El precio es vivir siempre tenso, siempre alerta, siempre preparado para un golpe que quizá nunca llegue. El control te promete seguridad, pero te roba la paz. Porque el mundo no funciona bajo tus reglas. Las personas no reaccionan como planeas. Las oportunidades no llegan cuando las calculas. Y la vida no sigue guiones. Aquí es donde muchos se rompen por dentro. Porque hacen todo bien, pero nada se siente bien. Se esfuerzan, planean, se anticipan, se exigen. Y aún así, algo falta. Lo que falta es rendición.
No rendirse como derrota, sino rendirse como comprensión. Comprender que hay cosas que no puedes controlar, no porque seas débil, sino porque eres humano. No puedes controlar lo que otros sienten. No puedes controlar cómo reaccionan. No puedes controlar el pasado. No puedes controlar el futuro. Y sin embargo, pasas la vida intentando hacerlo. Aquí aparece una verdad incómoda. Mucho del sufrimiento humano no viene de lo que pasa, sino de la resistencia a aceptarlo. Nietzsche decía que el ser humano sufre, no por el dolor, sino por el significado que le da al dolor. Y controlar es exactamente eso: querer darle significado, orden y sentido a todo lo que ocurre, incluso a lo que no lo tiene. Cuando intentas controlarlo todo, te conviertes en juez de la vida. Y la vida nunca pidió ser juzgada. Por eso cansa, por eso duele, por eso desgasta. Porque no estás diseñado para sostener el mundo. Estás diseñado para habitarlo. Hay personas que viven como si el error fuera imperdonable, como si fallar fuera una sentencia, como si perder fuera el final. Y entonces el control se vuelve obsesión, una forma de evitar el miedo, una forma de evitar el dolor, una forma de evitar sentir. Pero cuanto más evitas sentir, más vacío te vuelves. Soltar el control no significa dejar de esforzarte. No significa volverte indiferente. No significa rendirte ante la vida. Significa entender algo más profundo. Hay una diferencia entre responsabilidad y control. La responsabilidad es hacer lo que te corresponde. El control es intentar hacer lo que no te corresponde. Y la mayoría vive agotada porque carga con cosas que no le pertenecen. Quizá hoy no necesitas cambiar tu vida. Quizá no necesitas una respuesta inmediata. Quizá no necesitas entenderlo todo. Quizá solo necesitas hacerte una pregunta honesta. ¿Qué parte de mi sufrimiento viene de querer controlar lo que nunca estuvo en mis manos? Parte 3. Cuando empiezas a soltar el control, no sientes alivio inmediato. Eso es lo primero que nadie te dice. Al inicio sientes miedo, porque el control, aunque duela, da una falsa sensación de estabilidad. Y soltarlo es como caminar sin barandas. Es ahí donde muchos retroceden. No porque no entiendan la idea, sino porque no soportan la incertidumbre. Pero la incertidumbre no es el enemigo. Es el espacio donde la vida ocurre. Durante mucho tiempo nos enseñaron que ser fuerte es tener respuestas, que ser adulto es tener todo claro, que ser exitoso es no equivocarse. Y esa mentira nos persigue. Por eso, cuando algo no sale como esperábamos, no solo duele el hecho, duele el golpe al ego. Nos decimos, ¿cómo no lo vi venir? ¿Cómo no lo previne? ¿Cómo perdí el control? Como si la vida fuera una ecuación y nosotros hubiéramos calculado mal. Pero la vida no es lógica, es experiencia. Soltar el control no es dejar de pensar. Es dejar de exigirle a la realidad que se adapte a tus miedos. Cuando empiezas a enfocarte solo en lo que realmente puedes controlar, algo cambia por dentro. Puedes controlar cómo reaccionas. Puedes controlar en qué enfocas tu energía. Puedes controlar tu disciplina, tus hábitos, tu forma de tratar a los demás. Pero no puedes controlar los resultados finales. Y eso es liberador cuando dejas de resistirte. Aquí entra una idea incómoda, pero poderosa. No todo lo que ocurre en tu vida está diseñado para complacerte. Algunas cosas llegan para romperte esquemas. Otras para mostrarte límites. Y algunas simplemente llegan. El problema no es que las cosas pasen,
El problema es que creemos que deberían pasar distinto. Nietzsche hablaba del amor fati, amar el destino, no resignarse, no conformarse, sino aceptar profundamente todo lo que ocurre como parte del camino. No porque sea justo, no porque sea fácil, sino porque es real. Cuando dejas de pelear con la realidad, empiezas a usar tu energía en transformarte a ti. Y ese cambio es silencioso. Ya no reaccionas igual. Ya no explotas por cualquier cosa. Ya no te hundes por cada error. Empiezas a observarte. Te das cuenta de cuánta ansiedad venía de querer controlar la opinión de otros. De cuántas decisiones nacían del miedo a perder. De cuántas noches en vela eran solo escenarios inventados. Y entonces ocurre algo profundo. Empiezas a confiar, no en que todo saldrá bien, sino en que podrás sostener lo que salga mal. Eso es madurez emocional. Eso es verdadera fortaleza. No el control absoluto, sino la capacidad de adaptarte sin perderte a ti. Dejas de preguntarte ¿cómo evito que esto pase? Y empiezas a preguntarte ¿quién quiero ser si esto pasa? Ese cambio lo cambia todo. Porque ya no vives desde el miedo, sino desde la responsabilidad interna. Trabajas en ti, te educas, te observas, te corriges. No para controlar el mundo, sino para no romperte dentro de él. Y poco a poco, sin darte cuenta, la vida deja de sentirse como una amenaza constante. No porque sea predecible, sino porque tú te volviste más estable. Tal vez el mayor error que cometemos no es querer controlar todo, sino creer que algún día lo lograremos. La vida no se deja dominar. No responde a planes perfectos ni a voluntades rígidas. La vida se mueve, cambia, rompe estructuras y sigue adelante con o sin nuestro permiso. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se relaja. Dejas de vivir como si estuvieras siempre a punto de perder algo. Dejas de cargar con responsabilidades que nunca fueron tuyas. Dejas de luchar contra el tiempo, contra los demás, contra el azar. Empiezas a vivir desde otro lugar. No desde el control, sino desde la presencia. Te vuelves más consciente de tus pensamientos, de tus reacciones, de tus límites. Aprendes a soltar sin abandonar. A aceptar sin rendirte. Como decía Marco Aurelio, concéntrate solo en lo que depende de ti. Y lo que depende de ti es mucho menos de lo que creías, pero mucho más poderoso de lo que imaginas. Porque cuando te haces responsable de tu carácter, de tu disciplina, de tu ética, ya no necesitas dominar el mundo para sentirte en paz. La calma no llega cuando todo está bajo control. La calma llega cuando dejas de pelear con lo que no lo está. Este canal existe para eso. Para crear un espacio donde pensar no sea debilidad y sentir no sea un error. Si este tipo de reflexiones te ayudan a mirar la vida desde otro lugar, puedes quedarte. Aquí seguimos hablando de lo que casi nadie se atreve a decir.